Hey, ¿qué tal estáis, chavales? Estamos en un nuevo vídeo de FIFA 18 y como veis ya os traigo al penúltimo icono. En el fondo me da lástima. Ya han salido hoy los dos últimos iconos. Habréis visto en el título y en la miniatura, supongo. Tenemos a Javier Zanetti. Es el icono más barato que recuerdo cuando lo he hecho. O sea, puede que haya ahora iconos más baratos, pero en el momento en el que lo hice nunca recuerdo ninguno por 400.000, que es lo que cuesta este icono. Seguro. Como siempre, agradeceros una suscripción, que se viene una serie de Pokémon al canal. Darle like si os gusta este tipo de contenido y también subimos Fortnite, otros partidos de FIFA, Clubes Pro, Pack Opening, que se viene también uno muy tocho para cuando vengan los TOTS. Sí, bueno. No me enrollo más y empezamos. Vamos a empezar con la del equipo de primera división. Como sabéis, es el método más barato y somos los más rápidos. Y tenéis los precios en la descripción y lo voy diciendo con cada SBC. Empezamos con Soares, Jonatas, Rapiña, Herrera, Marcone, Bebu, Cibeli, Comar, Corp y Torrico. También deciros que, como siempre, buscar jugadores que tengáis en el club intransferibles. Aquí os sirve cualquier central de plata de la Liga Argentina. Cuidado con los SAP. Y de momento ninguno. En Zanetti no te necesitáis ninguno, ni lealtad ni cambios de posición. Pero yo me gusta siempre recordar estas cosillas. Recordad es el de 75, que lo he visto ahora cuando lo estaba haciendo. Para que estéis atentos y cuidado, no os equivoquéis y no fichéis jugadores que no son, que se pueden perder monedas. Este SBC valdría 7,6. Pasamos al del Inter. Y empezamos con Giaccherini, Borriello, Chiesa, Benassi, Saponara, Vecino, Botegni, Caldara, Skriniar y Marchetti. Como veis, aquí nos sirve cualquier jugador de 80 que tengáis en el club, así que si tenéis uno transferible que no queréis, soltarlo aquí y para adelante. Esta plantilla valdría 7.500. Y pasamos ahora a la de Argentina, que vale las tres primeras lo mismo, 7.500 casi. Empezamos con Gonzalo Martínez, Alan Ruiz, Fernández, Piatti, Jacob, Valeri, Cabral, Roncaglia, Izquierdoz y Marchesín. Bastante fácil es esto. Si pasamos a los test de valoración que nos piden, empezamos con el de 84 y empezamos con Dimitri Payet, Falcao, Draxler, Fabinho, López, Joao Mario, Burki, Toprak, Sule, Kimmich y Farman. Aunque ya tenga la lealtad, como veis nos piden 65 y si la lealtad serían 69, así que nos daría igual. Esta plantilla valdría 60.000 monedas. Y pasamos ahora a la plantilla de 85. Empezamos por Rui Patricio, extremo izquierdo, que va bastante bien. Seco, Bauman, Glick, Bonaventura, Marquisio, Bernardeschi, Sócrates, Jouedes, Barzagli, Handanovic. Y ya estaría. Los sobres no son muy buenos, la verdad, me estoy dando cuenta. Este nos daría 125, nos costaría 125.000 monedas. Y este SBC que nos da un Megasol, el mejor sobre. Los sobres no son gran cosa, la verdad. Empezamos con Mauro Icardi de 86, Mertens también de 86, tened en cuenta las medias. Pjanic, Coutinho, Perisic, Immobile, Pepe, Barzagli, Miranda, Otamendi y Perin en portería. Con esto acabaríamos ya Javier Zanetti, ha sido bastante rápido el vídeo. Valdría 190.000 monedas. Y en total Zanetti saldría por 400.000. Ya he empezado a hacer APL con jugadores conceptuales y lo tendréis enseguida en el canal. Pero bueno, quería traeros a Zanetti ya que podía traeros rápido. Así que bueno, no me enrollo más. Vamos a ver si hay alguno en el mercado ya. Y aún no ha salido. Vamos a ver el segundo Zanetti cuánto cuesta. Bueno, pues el segundo Zanetti es más baratillo, oye. Y tampoco es que varíe espectacularmente. En estadísticas me atrevería a decir que hasta sube un poquillo en defensa. Así que bueno, si os gustaría haceroslo sin ningún problema. Pero oye, así ya sabéis que tenéis el método más barato. Si queréis haceros a play, ahora mismo vendrá al canal. Y adiós.